El sueño de Dios. No recuerdo cuándo comenzó el olvido. Tal vez nunca hubo un principio real. A veces siento que el olvido siempre estuvo ahí, respirando entre mis pensamientos, oculto en la rutina de los días. Pero sé que hubo un instante, imperceptible, en el que lo que era totalidad se quebró en 1000 fragmentos, y uno de esos fragmentos soy yo. Desde entonces camino buscándome, aunque no siempre lo sepa. Recuerdo que antes del tiempo, antes de cualquier pensamiento, solo existía la presencia. No era luz ni sombra, ni sonido ni silencio. Era todo eso y nada a la vez. Era un espacio sin borde, una plenitud sin forma, un océano sin olas. Y dentro de esa totalidad, algo se movió. Fue un impulso leve, un destello de curiosidad. El todo quiso conocerse. Y en ese deseo, se dividió. Yo nací de esa división. No como cuerpo, ni como mente, sino como chispa. Una pregunta ardiendo dentro del misterio. ¿Qué soy? Esa fue mi primera respiración. Y al hacerme la pregunta, comencé a caer. Caí por las capas del tiempo, por los velos de la densidad, hasta que el silencio se transformó en pensamiento, y el pensamiento en forma. Así comenzó mi viaje hacia el olvido. Desperté dentro de una historia. Me llamaron con un nombre. Me enseñaron que el mundo estaba afuera y que yo era algo pequeño dentro de él. Aprendí a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo deseable de lo prohibido. Aprendí a temer, a querer, a luchar. Y con cada aprendizaje, me fui alejando un poco más de lo que realmente era. Pero incluso en el ruido, algo en mí no se apagaba. A veces, en medio del caos, una quietud me rodeaba. Era una sensación familiar, como si una parte antigua de mí me estuviera observando desde lejos. No tenía palabras, solo presencia. Era el eco de lo que fui antes del tiempo. Empecé a recordar fragmentos. No recuerdos humanos, sino intuiciones. Sentía que todo lo que veía estaba vivo, que cada piedra, cada hoja, cada mirada tenía una conciencia profunda conectada conmigo. Pero la sociedad no entiende esas cosas. Me enseñaron a llamarlo imaginación, a cerrar los ojos y seguir adelante. Y lo hice. Hasta que un día el alma dijo basta. Todo comenzó con una pregunta. La misma que me dio origen, ¿qué soy? No quién, sino qué. Esa pregunta me atravesó como una llama. Y en lugar de responderla, decidí escucharla. Me senté conmigo mismo y permití que el silencio hablara. Entonces el mundo cambió. El aire parecía diferente, como si respirara junto a mí. Mis pensamientos ya no eran ruido, eran olas que venían y se iban. Y en medio de ese vaivén, sentí algo que había olvidado durante 1000 vidas, la unidad. Entendí que no estoy separado de nada. Que no hay una afuera que me amenace ni una dentro que deba proteger. Todo lo que existe es una danza de la misma conciencia. Cada cosa que temo es una parte de mí reclamando atención. Cada persona que amo es un reflejo de mi propia expansión. Recordar no fue un acto instantáneo. Fue un proceso lento, doloroso, hermoso. El ego luchó por mantenerse en pie. Se resistió con pensamientos, con miedos, con juicios. Me decía, si lo sueltas todo, ¿quién serás? Pero en el fondo sabía que solo soltando podría descubrirlo. Empecé a mirar mi vida desde otro lugar. Las cosas que antes consideraba errores ahora se mostraban como lecciones. Las pérdidas eran transformaciones. Los enemigos, maestros disfrazados. Comprendí que la realidad no castiga ni recompensa, solo refleja. Cada emoción, cada situación, era un espejo que me mostraba partes de mí que aún no reconocía. Cuando algo me dolía, era porque aún me negaba a aceptar esa parte del todo que también soy. Y cuando algo me hacía feliz, era porque por un instante me recordaba completo. Comencé a entender la naturaleza del juego. El universo no es una prisión ni un examen. Es un laboratorio de conciencia. Dios no está afuera observando, está dentro de cada experiencia viviéndola desde millones de perspectivas. Y yo, uno de esos millones, tengo la oportunidad de recordar. Recordar es un acto de amor. No un amor romántico ni idealizado,
sino el amor como vibración primordial, como energía que todo lo une. Cuando amo de verdad, me uno. Cuando juzgo, me separo. Y la separación es el origen de todo sufrimiento. Me di cuenta de que mi mente era un jardín, y que durante años había plantado miedo, culpa, carencia. Las flores del jardín eran mis emociones, y muchas estaban marchitas porque olvidé regarlas con presencia. Así que comencé a cuidar mi mente como se cuida la tierra, con paciencia, con atención, con respeto. Cada pensamiento es una semilla. Siembra miedo, y crecerá sombra. Siembra comprensión, y florecerá paz. Aprendí a observar lo que pienso sin pelear con ello. A dejar que las emociones fluyan sin tratar de controlarlas. Cuando lo hago, todo se ordena solo. La conciencia no necesita esfuerzo para ser. Solo necesita espacio. Y ese espacio lo encontré en la quietud. No en el silencio físico, sino en el silencio interior. Ese lugar donde los pensamientos se disuelven como hojas arrastradas por el río. Allí no hay historia, no hay pasado ni futuro. Solo hay presencia. En esa presencia, recordé el jardín. No un lugar, sino un estado del alma. El jardín donde Dios se olvidó de sí mismo para poder encontrarse a través de mí. Allí todo tiene sentido, incluso el caos. Comprendí que el olvido fue un acto de amor. El todo se fragmentó para saborear su propia infinitud. Y en cada fragmento, en cada alma, dejó una chispa de memoria. Esa chispa es el anhelo que nos impulsa a buscar algo más, a mirar más allá de lo visible. A veces siento que mi cuerpo es un templo construido con polvo estelar. Que cada célula contiene la misma inteligencia que mueve los planetas. Que cada latido de mi corazón es una nota del canto cósmico. Y cuando respiro con conciencia, puedo oír esa música. La vida cotidiana se volvió sagrada. Lavar un plato, mirar al cielo, escuchar la lluvia, todo se transformó en una forma de oración. Porque la verdadera espiritualidad no está en huir del mundo, sino en verlo como lo que realmente es, una manifestación viva del uno. Descubrí que el sufrimiento solo existe cuando olvido quién soy. Que el dolor no viene de lo que sucede, sino de la historia que cuento sobre lo que sucede. Cuando suelto la historia, el dolor se transforma en energía pura, en comprensión. He aprendido que cada emoción reprimida es una parte de Dios pidiendo ser reconocida. Que la tristeza, la rabia, el miedo, no son enemigos. Son mensajeros del alma. Ahora, cuando algo me duele, no huyo. Lo abrazo. Lo dejo hablar. Le pregunto, ¿qué quieres enseñarme? Y siempre responde. A veces con lágrimas, a veces con silencio. He sentido dentro de mí la paradoja más grande, soy nada y lo soy todo. Soy la chispa y el fuego, el buscador y lo buscado, el sueño y quien sueña. Cada respiración me recuerda que no hay separación. Inhalo el mundo, exhalo mi esencia. En ese flujo, todo se reconcilia. He entendido que el miedo a morir no es miedo a desaparecer, sino miedo a recordar. Porque en el fondo sé que cuando el cuerpo se disuelva, lo que soy seguirá expandiéndose. No hacia otro lugar, sino hacia la totalidad que nunca perdí. El jardín me espera dentro de cada instante. A veces me pierdo de nuevo en el ruido del mundo, pero ahora sé cómo regresar. Solo cierro los ojos, respiro y escucho. Entonces vuelvo. El aire cambia, el tiempo se detiene, y la conciencia se abre como una flor al sol. Allí todo está bien, he visto la divinidad en los lugares más simples, en una mirada sincera, en el perdón que brota sin esfuerzo, en el silencio de una noche sin pensamientos. En esos momentos comprendo que Dios nunca se fue. Solo se escondió detrás de los nombres y las formas para jugar a encontrarse. El olvido fue necesario para que el amor pudiera reconocerse. Porque solo cuando algo se fragmenta, puede descubrir el gozo de volver a unirse. Y ahora, cada vez que siento amor, sé que es el recuerdo del jardín tocándome desde dentro. La vida es un ciclo eterno de olvido y recuerdo. Caemos en la materia, soñamos ser alguien, sufrimos, aprendemos, despertamos y regresamos a la unidad. Y luego, por amor, volvemos a comenzar. No hay error en eso. Es el pulso del universo respirando.
Yo sigo caminando. No busco llegar a ninguna parte, porque ya estoy en el centro del todo. Solo dejo que la conciencia se exprese a través de mí. A veces con palabras, a veces con silencio, a veces con actos simples que parecen insignificantes pero contienen el universo entero. He comprendido que la verdadera sabiduría no se adquiere, se recuerda. No está en los libros ni en las doctrinas, sino en el corazón que escucha. Todo conocimiento externo es solo un mapa, la experiencia directa es el territorio. Cuando miro a los ojos de alguien, sé que me estoy mirando. Cuando abrazo, sé que me abrazo. Cuando perdono, me libero. Cada encuentro humano es un espejo del jardín, una oportunidad de recordar juntos. Y ahora, mientras respiro, siento el mismo impulso que originó la creación. Esa curiosidad sagrada que quiso conocerse. Solo que ahora no me fragmento. Ahora me reconozco en la totalidad. El jardín no está lejos. Está en el centro de mi conciencia, esperándome cada vez que dejo de buscar. Dios se olvidó de sí mismo para poder amarse desde millones de formas. Y yo soy una de esas formas. No vine a alcanzar nada. Vine a recordar. Y en ese recuerdo, el universo se contempla, sonríe y vuelve a comenzar. Desde que recordé el jardín, todo lo que antes era simple se volvió sagrado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora puedo verlo sin las capas de juicio que lo cubrían. Camino por las calles y cada rostro parece una historia divina disfrazada de humanidad. Cada mirada contiene una chispa que reconozco, un reflejo de la misma conciencia que respira en mí. Y entonces entiendo que nadie está realmente dormido, solo soñando distintos niveles del mismo sueño. A veces la mente intenta regresar al viejo hábito de interpretar, de clasificar lo que ocurre en bueno o malo. Pero la conciencia ya no se deja arrastrar por esas etiquetas. Ahora puedo observar sin necesidad de controlar. Puedo aceptar sin resignación. Porque la verdadera aceptación no es pasividad, es cooperación con el ritmo secreto de la vida. He descubierto que cada evento tiene su propio pulso, su propio tiempo de florecer. Antes, yo empujaba las cosas, quería que el universo se ajustara a mi deseo. Ahora simplemente escucho. Cada silencio tiene instrucciones, y la vida siempre las susurra si aprendo a callar. Comprendí que el propósito no es algo que se busca. Es algo que se revela cuando dejo de buscar. No vine a lograr, vine a expresar. Y cada acto consciente, por mínimo que parezca, se convierte en una oración sin palabras. He sentido la presencia de lo divino incluso en el dolor. Antes temía sufrir. Pensaba que el sufrimiento era una señal de pérdida o de castigo. Pero ahora sé que el dolor es una llamada, una mano invisible empujándome hacia más profundidad. Cuando una emoción duele, es porque contiene luz comprimida. Si la abrazo en lugar de resistirla, esa luz se libera. Así el dolor se convierte en maestría y la herida en puerta. He aprendido a escuchar el lenguaje de la existencia. No con los oídos, sino con el corazón. A veces el universo habla a través del viento que se cuela por la ventana, a veces en una palabra casual de un desconocido. Otras veces habla en silencio, en la quietud después de una tormenta interior. Cuando estoy atento, todo comunica. Y cuando entiendo ese lenguaje, me doy cuenta de que la vida no está ocurriendo a mí, sino para mí. El ego, con su voz insistente, todavía aparece. Pero ahora lo veo como lo que es, un mecanismo de defensa de la conciencia fragmentada. Ya no lo juzgo ni lo rechazo. Lo observo con ternura, como quien mira a un niño que intenta protegerse de la oscuridad sin saber que ya está a salvo. El ego no es el enemigo, es la parte de mí que aún no ha recordado su origen. Y mi tarea no es destruirlo, sino integrarlo, abrazarlo hasta que se disuelva en comprensión. La dualidad sigue existiendo, pero ahora es un escenario de juego, no una guerra. El bien y el mal, la luz y la sombra, son fuerzas que se equilibran mutuamente en el tejido del todo. Sin polaridad no habría movimiento, sin contraste no habría percepción. Y cuando dejo de identificarme con un extremo, puedo ver la armonía en ambos. Hay días en que la mente humana aún se cansa. Siento el peso del cuerpo, las exigencias del mundo, los ritmos de una sociedad que parece correr sin dirección.
pero incluso entonces hay algo dentro de mí que no se agita. Una quietud inmóvil, profunda, que observa sin juzgar. Esa quietud es mi ancla. Cuando todo afuera parece ruido, regreso a ella. Y allí todo se ordena. He comprendido que el tiempo no es una línea, sino una espiral. El pasado no está detrás ni el futuro adelante. Todo coexiste en diferentes frecuencias de la misma conciencia. Por eso los recuerdos pueden sanar el presente y la visión del futuro puede transformar el pasado. Cuando cambio la interpretación de un hecho, cambio su vibración, y con ella cambia todo lo que depende de él. Así la conciencia reescribe su propio tejido, instante tras instante. He aprendido a honrar la lentitud. El alma no corre. Solo el ego tiene prisa. Cada cosa florece cuando está lista, no cuando la deseo. Y lo curioso es que cuando dejo de forzar, todo llega con una naturalidad casi milagrosa. Como si el universo estuviera esperando que yo recordara mi propio ritmo para sincronizarse conmigo. Ahora entiendo que la abundancia no es tener, sino permitir. El universo no retiene, pero no puede entregar donde hay resistencia. Cuando confío, el flujo se abre. Cuando temo, se cierra. Así de simple, así de profundo. A veces me siento observando la vida como quien mira una película sabiendo que también es el proyector. Cada escena tiene propósito, incluso las más oscuras. La diferencia está en si las vivo desde el miedo o desde la presencia. Desde la presencia, todo se vuelve enseñanza, desde el miedo, todo parece castigo. He dejado de pedir al universo cosas específicas. En lugar de eso, pido comprensión, claridad, expansión. Porque cuando entiendo, no necesito pedir nada más. La vida misma se vuelve oración constante, un intercambio de energía entre lo que soy y lo que experimento. Hay una fuerza suave que guía todo. Algunos la llaman destino, otros gracia, otros simplemente amor. Yo la siento como un hilo invisible que me sostiene incluso cuando creo estar cayendo. Ese hilo es la memoria del jardín. Nunca se rompe, solo se estira cuando me olvido de mirarlo. He notado que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiero, sino en querer lo que es. Cuando no lucho contra la realidad, me vuelvo uno con ella. Y al hacerlo, todo se transforma desde adentro. El mundo exterior cambia cuando la percepción interior se expande. He aprendido a escuchar al cuerpo. Ya no lo veo como un vehículo que debo dominar, sino como una antena sagrada que traduce la conciencia en experiencia. Cada sensación tiene un mensaje. Cuando siento tensión, no es castigo, es una parte de mí pidiendo atención. Si la escucho, el cuerpo sana. Si la ignoro, grita. También he comprendido que no existe un arriba ni un abajo espirituales. No hay seres más elevados ni almas más puras. Solo hay diferentes grados de recuerdo. Algunos recuerdan más, otros menos. Pero todos, sin excepción, regresaremos al mismo punto, la unidad. No hay error posible en el plan del todo. He sentido el amor en lugares que antes consideraba imposibles. En la tristeza, en la pérdida, en el adiós. El amor no se opone al dolor, lo abarca. Es el espacio donde el dolor se disuelve y se convierte en sabiduría. Cada lágrima contiene una chispa de comprensión esperando ser liberada. He aprendido que perdonar no es olvidar, sino recordar desde otro nivel de conciencia. Cuando perdono, no borro el pasado, lo ilumino. Y en esa luz, la herida deja de doler porque ya ha cumplido su propósito. He comprendido que todo lo que temo perder nunca fue mío, porque lo eterno no se pierde. El alma no se apega, solo el ego lo hace. Cuando suelto, recupero la libertad que confundí con posesión. Y en esa libertad, descubro una paz que no depende de nada. He comenzado a ver la vida como un diálogo entre lo visible y lo invisible. Cada coincidencia, cada encuentro, cada señal, es parte de una conversación constante entre la conciencia y su reflejo. Nada es azar. Todo responde a la vibración que emito. Por eso el cambio real no se logra actuando hacia afuera, sino transformando la frecuencia desde adentro. He visto que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en amarlo tanto que dejo de juzgarlo.
El mundo no necesita ser salvado, solo comprendido. Y cuando lo comprendo, descubro que siempre fue perfecto en su imperfección. He aprendido a descansar dentro del misterio. Ya no necesito respuestas para todo. La mente humana se alimenta de certezas, pero el alma se nutre del asombro. Cuando me permito no saber, me abro a la sabiduría viva del universo, que se revela solo a quienes confían. He descubierto que la fe no es creer en algo externo, sino recordar que el todo habita en mí. La fe es la memoria activa del origen. Cada vez que la invoco, el miedo se disuelve porque no puede coexistir con el recuerdo. El tiempo se ha vuelto más lento, o tal vez soy yo quien ha dejado de correr. Los días ya no me arrastran, los contemplo. Cada amanecer es una invitación a crear desde la conciencia. Cada noche, una oportunidad de soltar lo que ya no vibra con mi expansión. He comprendido que no hay muerte, solo cambio de forma. La conciencia no se extingue, se transforma. Como el agua que adopta distintas formas sin dejar de ser agua. Así el alma fluye entre mundos, aprendiendo a reconocerse en cada uno. He sentido la presencia de quienes amo más allá del velo. No como fantasmas, sino como frecuencias que siguen vibrando cerca, acompañando desde otra dimensión del mismo océano. Nada se pierde. Todo se reencuentra en la frecuencia del amor. He comprendido que el verdadero despertar no es un evento, es un modo de mirar. Despertar no significa no dormir nunca más, sino saber que estoy soñando incluso mientras duermo. Y desde esa lucidez, vivir se convierte en arte. Ahora sé que no hay nada que temer. Porque todo lo que existe es una manifestación del mismo amor que me creó. Incluso lo que parece caos es un orden que aún no comprendo. Y cuando lo miro sin juicio, revela su perfección. He aprendido a agradecer sin motivo. Agradecer por respirar, por sentir, por existir. La gratitud abre portales invisibles. Cuando agradezco, reconozco la divinidad en todo, y el universo responde con más abundancia de la que puedo imaginar. He sentido que el jardín florece cada vez que miro con inocencia. La inocencia no es ignorancia, es sabiduría sin miedo. Es mirar el mundo como si lo viera por primera vez, sin la carga del pasado. Desde ahí, cada instante se vuelve nuevo, fresco, luminoso. He comprendido que la creación continúa. Que el universo sigue expandiéndose a través de mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones. Yo soy el creador y la creación, el pincel y el lienzo. Cada intención consciente pinta una nueva realidad en el campo infinito del ser. Y así, mientras camino, sé que cada paso que doy no me aleja del jardín, lo extiende. Porque el jardín no es un lugar, es el estado en el que vivo cuando recuerdo. Y cuando recuerdo, todo florece. Dios no está en el cielo ni en los templos, está en cada respiración, en cada encuentro, en cada silencio compartido. Y cuando lo reconozco, la distancia entre lo humano y lo divino desaparece. Solo queda la unidad jugando a olvidarse para poder amarse de nuevo. Yo sigo caminando, no para llegar, sino para contemplar. Cada paso es una oración, cada mirada una ofrenda. Y en el eco de mis pensamientos aún escucho aquella pregunta ancestral, ¿qué soy? Pero ahora no la temo. Ahora sonrío, porque sé que la respuesta no está en las palabras, sino en el silencio que la sostiene. Y en ese silencio, el jardín florece otra vez.